Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Hace unos días ya tuvimos pues un primer acercamiento, un unboxing de este Galaxy A52 5G, un teléfono que ya os dije en aquel entonces tiene que ser muy importante para Samsung. ¿Por qué? Porque esta serie la ha vendido históricamente muy bien, porque es uno de los teléfonos que más unidades vende de la firma coreana y porque evidentemente tiene un precio ahí de gama, bueno, luego lo veréis, gama media alta, pero tampoco es un teléfono carísimo, no llega a los precios obviamente de la Galaxy, de la serie Galaxy S o de los Note, es muchísimo más económico, tampoco es muy barato, pero se encuentra ahí en un impasse donde mucha gente puede estar interesada en comprar este Galaxy A52 5G. Vamos ya con el análisis, he estado probándolo y la verdad que me ha cambiado bastante la mentalidad con respecto al unboxing. Empezamos. Bueno, lo primero, el tamaño, las dimensiones, el diseño de este Galaxy A52. Y aquí nos encontramos cosas curiosas. Lo primero, las dimensiones bastante normales, 15,9 centímetros de alto, 7,5 de ancho, 8,4 milímetros de grosor y el peso 189 gramos. Hay que tener en cuenta, y esto es importante, que el teléfono está fabricado en plástico. La parte trasera, si lo tocáis, eso es un plástico con un acabado mate. Tiene ventajas, hay que decirlo. Es decir, por ejemplo, este acabado mate es muy limpio, no se queda una sola huella, eso está muy bien. Tiene un buen grip, creo que a nivel de diseño y estético le queda bien, pero obviamente sigue siendo un plástico. Y a este precio hay teléfonos, pues evidentemente, de cristal que dan una sensación mucho más premium que no el acabado plástico. No obstante, dentro de lo que es un acabado trasero plástico, me parece que este es de los mejores, sobre todo porque creo que queda bonito y especialmente es limpio, que es algo también importante. Dicho esto, como veis, a nivel de diseño nos encontramos un agujerito en pantalla, en la parte delantera, un agujerito bastante pequeño, unos márgenes bastante conseguidos y bastante simétricos. Tenemos reconocimiento facial y tenemos huella dactilar en pantalla. Yo debo decir que ambos funcionan bien, pero ninguno de los dos es especialmente rápido. Y esto es algo que Samsung lleva sufriendo mucho tiempo. Especialmente la huella. O sea, tienes que dejarla ahí un segundito más que en otros teléfonos. Incluso la animación no es especialmente fluida. Con lo cual, creo que es algo que Samsung debería mejorar de cara a futuros teléfonos. Siguiendo con el diseño, en un lateral, botón de subir y bajar volumen y botón de desbloqueo. En el otro lateral no encontramos nada. Parte inferior, USB tipo C, jack de 3,5 y uno de los altavoces. Parte superior, la ranurita para el Dual SIM y la SD. Y si nos vamos atrás, como os digo, las diferentes cámaras junto con el flash LED. La verdad que a nivel de diseño me parece que le queda bastante bien por la parte trasera. Y deciros que tenemos varios colores de acabado. Tenemos negro, blanco, este color violeta, que me parece muy bonito, y el color azul para que podáis elegir. Es un teléfono también con resistencia al agua y al polvo, IP67. Con lo cual, a nivel de diseño, ¿me gusta el teléfono? Sí. Es ergonómico, queda bien en mano, pero está fabricado en plástico, tenerlo en cuenta. Creo que es una buena terminación de plástico, pero no deja de ser plástico. Ahora pasemos al hardware. Aquí nos encontramos con un procesador de Qualcomm. Ya sabéis que Samsung, bueno, depende del modelo, tira por Qualcomm, tira por Exynos. En este caso ha optado por Qualcomm, un buen procesador como es el 750G, un procesador de 8 nanómetros. Viene acompañado de 6 o 8 GB de memoria RAM y para almacenamiento puedes elegir entre 128 o 256. Se puede también ampliar con tarjetas micro SD. Como veis, un hardware bastante conocido, bien, un buen hardware. Ahora os contaré el rendimiento. Y luego la batería 4500 mAh con carga rápida, entre muchas comillas, de 25 vatios. La batería de 4500 mAh está bien, creo que es una batería correcta para este teléfono, no es especialmente buena, pero sí es correcta. Ahora bien, lo que no me parece positivo son los 25 vatios de carga rápida. El otro día estábamos viendo una presentación de un teléfono de menos de 300 euros con 50 vatios. Hemos visto teléfonos de 65 vatios más baratos que este Galaxy A52. Yo no entiendo cuál es el motivo, pero Samsung sigue teniendo un problema con la carga rápida. Que sí, que yo entiendo, que sí, que no, con este amperaje te dura hasta el final del día. Sí, es probable a muchos usuarios, pero en algún momento puntual y algún día concreto no te llegará y echarás de menos una carga rápida. Y si todos lo tienen menos tú, pues me parece que es algo en lo que Samsung debería trabajar. Siguen sin hacerlo, no entendemos el porqué, pero bueno, 25 vatios para este Galaxy A52 5G. Y en cuanto a la conectividad, obviamente es un teléfono 5G. Decir que existe un Galaxy A52 que no es 5G, con diferencias, pero no es el caso. Nosotros tenemos la versión 5G y tiene Dual SIM también, tiene Bluetooth 5.0, tiene NFC, así que en este sentido bastante bien conectado. Y nada, me voy a permitir un minutito para hablar del rendimiento, un rendimiento que a mí me ha gustado mucho. La verdad que en todo momento tiene sensación de velocidad,
los tiempos de carga son muy buenos, todo funciona muy bien, la multitarea puedes cambiar de aplicaciones de un momento a otro, o sea, en este sentido muy bien. Es verdad, y luego hablaremos de la pantalla que probablemente ayuda a ello, pero en todo momento, quitando el reconocimiento facial y el lector de huellas que van lentos, tienes sensación de velocidad en este teléfono. No al nivel de, yo que sé, de un OnePlus, por ejemplo, de un Pixel, no a ese nivel. Incluso te diría de algún Oppo, que van especialmente rápidos, pero sí que en general tiene sensación de buen rendimiento y de fluidez, entre otras cosas gracias al procesador. Así que en este sentido, cero problemas. Toca hablar del software y aquí, bueno, la verdad que ya conocemos un poco lo que nos vamos a encontrar. Android 11, no podía ser de otro modo. La última versión de One UI, en este caso One UI 3.1, que yo ya he dicho en muchas ocasiones que me gusta y que creo que está bien trabajado. Y bueno, por dar algún detalle y alguna novedad y algo curioso que vemos en esta última versión de One UI, de cara a todos los teléfonos que incorporen esta versión, es que, por ejemplo, tenemos el feed de Google directamente con un acceso, con un desplazamiento hacia la derecha desde el escritorio principal. Eso, bueno, básicamente lo que viene a ejemplificar es que Samsung está, bueno, pues trabajando bastante estrechamente con Google, tenían su propio feed, ahora han incluido el de Google, con lo cual eso significa que, bueno, la relación va mejor y a mí particularmente me gusta, porque al final todo lo que sea parecerse lo más posible a un Android stock y tener la experiencia lo más Google posible, pues a mí particularmente me gusta. Por el resto, pues muy bien, una capa bien diseñada, una capa rápida, una capa fluida, con bastante personalización también, así que muy bien. Y pasamos a los apartados multimedia y ojo, porque aquí es donde llegan, yo creo que las mejores noticias para este Galaxy A52 5G. Lo primero, en la pantalla. Tenemos un panel de 6,5 pulgadas, Super AMOLED, resolución 2400 x 1080 líneas, que nos deja 405 píxeles por pulgada en un formato 20/9. Deciros que tiene un brillo máximo de 800 nits, ocupa el 84,9% del frontal y viene recubierto con Gorilla Glass 5. Y lo mejor de todo es que además tiene tasa de refresco de 120 Hz. A este precio, encontrar un panel AMOLED con 800 nits de brillo máximo, con 120 Hz de tasa de refresco, la verdad que son muy buenas noticias y a mí la pantalla me ha encantado. Suele ser habitual en Samsung, no todos, pero la gran mayoría de teléfonos Samsung suelen tener un panel por encima de la competencia y en este caso no tengo ninguna duda. El panel me gusta mucho, panel de calidad, buena tasa de refresco, la resolución correcta para este tamaño, así que ya os digo, la pantalla la vais a disfrutar y la vais a disfrutar mucho. Y dicho esto, también me ha gustado, y me ha gustado bastante el audio. Un audio con doble altavoz, con jack de 3,5 en la parte inferior, que se oye muy alto. Es verdad que no os recomiendo subirlo arriba del todo, porque es verdad que ya notas una ligera distorsión, no hay muchísimos matices, pero es un audio de bastante calidad para este precio, y ahí va un ejemplo. Commander of the ship, do you remember what happened on the pad? I'm a launch support engineer, ma'am. How long was I out? We took off about 12 hours ago. 12 hours. I need to get back to my sister, please. My sister, she's alone. Please, I gotta get back. We're not going back. Y cerramos, como siempre, hablando de las cámaras. En este caso tenemos 4 cámaras en la parte trasera. Una principal de 64 megapíxeles focal 1.8 con estabilizador óptico de imagen, un gran angular de 12 megapíxeles y luego tenemos un macro y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles cada uno de ellos. Ya sabéis, estas camaritas un poco más de relleno, ¿no? He estado haciendo fotos con el Galaxy A52 5G y tengo muy buenas noticias. Me ha gustado mucho la experiencia de cámara con este terminal. Primero por la propia experiencia, porque la aplicación me gusta cómo funciona, todo funciona muy rápido, fluido, tienes bastantes opciones de cámara para poder sacar, bueno, pues un poquito de creatividad, ¿no? Con este A52. Pero la calidad como tal de las fotos es bastante buena, ¿eh? Tenemos buen nivel de detalle, el HDR funciona muy bien, rango dinámico más que correcto para este teléfono. En situaciones de poca luz se comporta bien, no hay mucho ruido, no hay mucho grano. Es una cámara polivalente, no es que saques fotones increíbles, pero tienes unas fotos de notable en prácticamente todas las situaciones. Y además funciona todo muy rápido, efectivo, el foco es realmente rápido, con lo cual vais a disfrutar sacando fotos con este teléfono. Es verdad que cuando usamos el gran angular notas que, hombre, hay un downgrade de calidad, o sea, no es lo mismo el gran angular que el sensor principal, clarísimamente, y se nota, el gran angular me ha gustado algo menos, pero bueno, también en buenas condiciones de luz, son fotos, vamos, más que decentes para este teléfono. Insisto, las cámaras me han gustado mucho de este Galaxy A52 5G, no me atrevo a decir que sea un referente a este precio, porque tendría que compararlo, pero sí me atrevo a decir que no os va a decepcionar a casi ninguno de vosotros.
Luego deciros también que tenemos grabación de vídeo a 4K 30 frames por segundo, no 4K 60, una lástima, pero un vídeo que me ha gustado gracias al uso del estabilizador óptico de imagen. Tenemos un vídeo bien estabilizado, con buena calidad, una buena interpretación de color. Además, algo que me gusta, que en mitad del vídeo te permite cambiar, pues por ejemplo, del gran angular al sensor normal sin tener que pausar o parar el vídeo, con lo cual también es un punto favorable. Muy bien también por parte del vídeo. Y cerramos con el selfie, un selfie en el agujerito en pantalla de 32 megapíxeles focal 2.2, más que correcto, como estáis viendo ya en algunas de las imágenes. Un buen detalle también para el selfie y la cámara delantera. Bueno, y con esto llegamos al final de este Galaxy A52 5G. ¿Cuánto cuesta? Pues bien, no es un teléfono muy barato. El precio oficial son 429 euros. Aquí debajo en la descripción tenéis enlaces para que le podáis echar un vistazo. Como veis, es un teléfono de gama media alta, no se puede considerar una gama alta o una gama premium, porque esos teléfonos pasan de los 600 euros, pero tampoco es un teléfono de gama media rondando los 300, ¿no? Con lo cual, Samsung ahí se ha posicionado con estos 429 euros. Es verdad, y hay que decir que es un teléfono 5G, que ya sabéis que los teléfonos 5G normalmente pues son más caros, ¿no? De hecho, existe uno que no es 5G, pero no es el que hemos analizado hoy, y si lo podemos pillar, pues evidentemente lo analizaremos también. Dicho esto, debo decir que cuando vi las especificaciones de este teléfono dije, me deja un poco frío, no me acaba de convencer, pero igual que pasó con generaciones anteriores, una vez probado el teléfono, debo reconocer que mi experiencia ha sido mejor de lo que esperaba y ha subido un poquito en mi valoración del teléfono después de probarlo en profundidad, especialmente por los apartados multimedia. Dicho esto, ¿qué es lo que más y menos me ha gustado? Pues bien, lo que más me ha gustado es la pantalla. La pantalla me parece que es muy buena. Un panel AMOLED, buena resolución, 120 Hz. Poco se puede decir. La verdad que la pantalla es muy, muy buena y probablemente una de las mejores de este rango de precio. Segunda cosa que me ha gustado bastante, pues son las cámaras en general, ¿no? Todas ellas. Es verdad que, bueno, especialmente el sensor principal, que además está estabilizado con OIS. Una cámara muy polivalente que cumple en todas las situaciones, que también graba bien vídeo, un selfie que no está nada mal, un gran angular correcto, aunque igual un poco menos, pero también correcto. Muy bien, una buena aplicación, rápido en el enfoque, muy bien. La verdad que la experiencia fotográfica me ha gustado. Una de esas cámaras que cuesta encontrarle un punto débil porque cumple en la mayoría de situaciones. Ahora bien, hay cosas que no me han gustado y lo primero que debo decir es el plástico, en la utilización del plástico. Es verdad que dentro de todas las formas que tienes de utilizar el plástico, esta probablemente es la mejor, probablemente, pero no deja de ser, bueno, pues un material menos noble que el cristal, que otros teléfonos a este precio pues sí tienen. Y el segundo punto que no me ha gustado es la batería, no tanto por la duración, que está bien, sino por la carga rápida. 25 vatios a día de hoy, incluso a este rango de precio, se me antoja poco. Hay muchos teléfonos con mejores cargas rápidas y eso es, hay que decirlo. Y el tercer punto negativo, es un detallito, es la velocidad del lector de huellas. La animación no funciona muy rápido y luego tienes que usarlo, ahí tienes que estar un segundito más que con otros teléfonos. Este es un mal endémico de Samsung, le ha pasado con muchos teléfonos, lo ha ido mejorando, pero cuando vienes de probar un Realme, un Xiaomi, un Oppo, no sé, otros teléfonos que funcionan muchísimo más rápido y esto es algo que yo creo que tienen que mejorar. Bueno, hasta aquí la review de este Galaxy A52 5G. Como veis, un teléfono solvente, interesante. Creo que es una buena apuesta por parte de Samsung, pero que tiene puntos a mejorar y que tiene rivales muy, muy duros en este rango de precio. Así que nada, gracias por estar ahí. Nos veremos mañana con otro vídeo. Os recuerdo que si no os habéis suscrito, ahora es el mejor momento para hacerlo y nos veremos mañana con más. ¡Chao!